Hola amigos, muy buenas tardes. Aquí saludándolos muy cordialmente. Pues acuérdense que ahorita pues hay buen clima, hay bastante sol este día. Se aplacaron un poquito las lluvias. Yo espero que sigan porque pues en beneficio de todos los habitantes de este México, pues ya ven que llueve por regiones, están lloviendo en las costas, en la del Golfo, en la del océano, y pues así esas lluvias pues nos están obligando a tener que apartar agua, y ese pues es muy necesario. Las presas hidroeléctricas y otras presas que son precisamente para abastecer algunas tierras de cultivo, pues son también necesarios, ¿no? Que se llenen para que, pues en épocas que no llueve mucho, nosotros esperamos que en el 2025, sí, en la parte de, pues del invierno, ustedes saben que empieza el 20 de diciembre, ¿no? Ahorita estamos en otoño y el 20-21 de diciembre empieza el invierno y es 21 de enero, 21 de febrero hasta el 21 de marzo, ¿sí? Ahí se inicia la primavera y con ello pues empiezan los problemas de sequía y sobre todo en primavera-verano, ¿sí? Con 6 meses muy duros para este país y se dice que la situación de pues de falta de lluvia y de sequías van a estar muy complicadas. Por eso pues debemos de buscar la manera de cómo apartar agua de lluvia para que podamos tener, aunque sea agua de lluvia guardada. Es muy necesario. En fin, pues aquí hoy en este día y en este espacio traemos pues para su canal 25 pues un tema muy interesante que hablamos de nuestro programa, El placer de leer. Traemos un libro muy bueno de un filósofo que pues tiene poco tiempo que se acaba de morir, Enrique Dussel, un argentino mexicano, ¿sí? Porque pues él se nacionalizó o se naturalizó mexicano, ¿sí? Allá por 1970 y tantos, ¿sí? Y pues yo creo que es un buen filósofo porque de alguna forma ha escrito alrededor de 60 libros. Y este es un ensayo pequeño, pero es un ensayo de primera, porque él habla sencillamente de la ética que tiene que ver con la cartilla. Y esta cartilla ético-político precisamente es una crítica política que le hace, ¿sí?, a los políticos y a la política en México, como una especie de recomendación para cuando tengan que ser funcionarios públicos. Acuérdense ustedes que aquí en Puebla, pues apenas están tomando posesión los 215 municipios, quedando dos pendientes, el municipio de Chignahuapan y el municipio de Venustiano Carranza. Y pues están pendientes porque pues por ahí hay acusaciones bastante complicadas que el Tribunal Electoral en el estado de Puebla tuvo que echarlo abajo. Y esas dos elecciones se van a llevar a cabo en 45 días, pero pues no sé ahorita el tribunal para cuántos días tenga que convocarlas ya, porque esto lo debió haber hecho pues hace unos días y quizá algo se le ha de haber complicado al tribunal. Sin embargo, bueno, pues esto yo creo que hubo muy buenas impugnaciones, hubo algunos problemas en el fondo en cada una de las casillas, y quizá eso es lo que está complicando. Pero en fin, 215 municipios del estado de Puebla ya tomaron posesión y
pues tienen unos días, aquí en Huauchinango va a ser el día 18, que viene la toma de protesta para el presidente de Huauchinango, Rogelio Angulo, López Angulo. Y pues sí, entonces quiere decir que ya la política está caminando. Y esa política tiene que ser con ética, tiene que ser con buena fe, con buenas intenciones, ¿sí? El interés, más que ser funcionario público, es un servidor público. Porque quien llega a servirle al pueblo es porque el pueblo quiere que él le sirva, que sea su representante. Y esa representación tiene que ser con mucha honestidad, con mucha ética. Eso es lo que habla precisamente de que los buenos funcionarios que van a entrar, ¿sí?, deben de gozar de ese privilegio, además de principios y valores, que eso además en política la moral cuenta mucho, porque mucha gente se acerca a pedirles trabajo, a pedirles que les resuelvan algunas necesidades y deben de ser bien atendidas, ¿sí? Y algunos, pues que se pasan de listos, hay que ponerlos en su lugar. Sin embargo, bueno, pues el ser servidor público tiene que ser siempre con este principio elemental, ¿no? Mandar obedeciendo, ¿sí? Hay que mandar, pero hay que también saber obedecer. Y obedecerle al pueblo, porque fue el que los puso, fue el que votó por ellos, ¿sí? No se llega nada más por la cara bonita o porque se tenga mucho dinero o porque sea muy malo o lo que sea, ¿no? Aquí lo que cuenta es lo que dice aquí hacia una nueva cartilla ético-político, que habla precisamente el filósofo Enrique Dussel. Y son recomendaciones, amigos, son recomendaciones porque pues eso es bastante importante. Y dice aquí que en 1944 Alfonso Reyes escribió la Cartilla Moral. Acuérdense que Alfonso Reyes, uno de allá de un regiomontano de Nuevo León, escribió la famosa Cartilla Moral, allá por 1944, imagínense ustedes cuántos años tiene, ¿sí? Bueno, pues esa Cartilla Moral, con el expresidente Andrés Manuel, se volvió un libro de texto en las escuelas y para todos los ciudadanos. Entonces, eso es sencillamente algo muy interesante, porque la Cartilla Moral de Alfonso Reyes trae 14 puntos muy importantes para todos aquellos principiantes que no han entendido todavía de la cuestión ética, de la cuestión moral. Pero entonces nos ubica aquí, Enrique Dussel dice, México en la historia mundial, situando la cuarta transformación. Dice que en este momento un diagnóstico cultural ético de América Latina y de México que intente definir nuestra idiosincrasia civilizatoria como parte de la cultura occidental que era estudiada por los intelectuales de las generaciones de la primera parte del siglo XX, momento de la redacción de la Cartilla Moral, y se confrontaban o asumían la cultura hispánica. Debemos ahora referirnos a las culturas originarias y su desarrollo en la cultura popular de nuestra América, ¿sí? Entonces, esto para nosotros, queridos amigos, pues es algo en el que desde la conquista, ¿sí?, España nos ha faltado al respeto, ¿sí? Y ahora que se le mandó una carta para que pidiera perdón por ese genocidio cometido en 1521 por los españoles hacia los grupos indígenas, pues el señor, ese rey de España, se burló de los mexicanos, se burló del presidente, y pues no podemos ser congruentes, ¿no?, con una persona así. Sin embargo, nosotros no necesitamos que nos pidan perdón para seguirnos llevando con gente soberbia, ¿no?, sino que pues reconozcan su pasado,
si se comportaron mal, porque de hecho así fue, ¿sí? Y entonces lo más interesante es entender esto, este primer paso, queridos amigos, en la que dice Enrique Dussel: tras largos siglos de dependencia, permiten que en América Latina y en México, como su corazón, cultural y económico, como lo será la India, como será India para el colonialismo inglés, la instalación de una élite dominadora criolla que interioriza subjetivamente la colonialidad, que institucionaliza estructuras de autodominación en favor de Europa, a la que transfirieron ingente cantidad de riquezas usurpada al pueblo indígena, esclavo y mestizo. La España imperial, que primero en el siglo XVI había instaurado el mercado mundial desde un capitalismo mercantil, no llegará a organizarse como toda Europa del Sur, el capitalismo industrial del siglo XVIII, por lo que mantuvo bajo un monopolio, ¿sí?, subdesarrollado a sus colonias, siguiendo un camino muy distinto del de las colonias inglesas de América del Norte. Y así comienzan en nuestro continente y en México, muy especialmente, las 4 transformaciones políticas, económicas y culturales que se desea bosquejar. Bueno, pues se inicia con este párrafo, esta parte teórica interesante, para entender que hay 4 transformaciones. La primera, ya saben ustedes, que fue la independencia, esa lucha que se dio allá por 1810 y que en 1824 nace la primera Constitución, ¿sí? Y luego de ahí la otra transformación, que fue en la época de la Reforma con Benito Juárez, ¿sí?, en 1862, 1872 fue el año en que murió, y la Revolución de 1910, ¿sí?, con Francisco y Madero, en la época de Porfirio Díaz, que Porfirio Díaz fue un gobernante, un dictador que castigaba mucho a los pueblos originarios, los esclavizaba, ¿sí?, siendo él un indígena, y sin embargo se volvió un traidor a su patria. Y así sencillamente, y ahora con el presidente Andrés Manuel, en el 2018 se inicia la 4ª transformación. Y esa 4ª transformación pues es lo que está tratando de interpretar aquí en una primera transformación Enrique Dussel, la segunda transformación también, la que les decía, de 1862, y sí, y los principios que tienen que ver con la tercera transformación, la de 1910, y ahora de 2018, con la llegada del presidente Andrés Manuel. Cada una de las etapas son cambios necesarios, queridos amigos, y esos cambios necesarios tendrán que darnos luz para que en el siguiente espacio podamos nosotros, ¿sí?, ir leyéndoles de qué se trata la ética política para los futuros funcionarios públicos. Pues regresamos, queridos amigos. La colaboración. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. El diagnóstico del paciente Cristian Miguel García Solís es fractura de ambos fémures. Está operado por clavo centromedular bilateral
y por fractura de cuarto dedo del pie izquierdo. Presenta anquilosis en ambos tobillos, pérdida de la movilidad. De acuerdo a la escala de Daniels, presenta 1 de 5 y pues tenemos que trabajar un proceso de rehabilitación en la que vamos a incluir ejercicios, electroterapia, termoterapia para ver el progreso del paciente. Además de terapia ocupacional, ya que tiene pérdida de la movilidad en miembros superiores y tiene afectación de la pinza fina y pinza gruesa. En mi moto porque me quedo dormido, quiero regresar a mi casa en México. Quiero regresar al CRI, al DIF, a Diego sobre todo, porque gracias a él tengo un avance que era de más de 2 años y lo he logrado en meses. Así que gracias a él me he parado, he caminado y he tenido un buen avance. Es un excelente terapeuta. Muchas gracias a CRI por recibirme, al DIF por estar siempre ahí conmigo. Papá, ¿qué es esto? Es mi lista de tareas. ¿Y qué es esto? Es una lista de las cosas más importantes que tengo que hacer hoy. Papá, ¿yo estoy en tu lista de cosas importantes? La mayor prioridad, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Pues bien, queridos amigos, pues nuevamente aquí con ustedes, con el único interés de llegar a sus casitas para que podamos pues intercambiar este diálogo que pues es parte de pues la idea de cimentar, de fomentar nuestra cultura en México, el leer un buen libro. Nosotros necesitamos leer, ¿sí? México necesita de buenos lectores. ¿Por qué? Pues tenemos no un atraso en la lectura, sino que pues alguien por ahí quizá no muy interesado en que el pueblo de México leyera, pues empezó a generar que las editoriales pues cobraran muy caros las ediciones de los libros y como consecuencia pues venderlos era muy caro. Y entonces pues para cualquier ciudadano que su economía no era muy buena, pues le costaba trabajo comprarse un libro, ¿sí? Y pues los libros no son mercancía de primera necesidad en México, y debería de ser. Vamos a decir que el propio gobierno, el propio Estado, debería apoyar a las editoriales con un 60, un 70% del presupuesto que se utiliza en la edición de los libros, para que ese libro pudiera costar un 15, un 20% en el mercado y el ciudadano pudiera comprarlos. Pues ahora en el field de la Ciudad de México hay un field ahí, hay una exhibición de libros, ¿sí? Y eso es muy importante ahí en el Zócalo de la Ciudad de México. Ahora las editoriales dan más barato los libros, hay muchas promociones, pueden ir, ¿sí? Y te puedes traer, no sé, 10, 20, 30 o hasta 100 libros, y muy económicos, de algo que antes, ¿cuándo? Y aparte te obsequian unos libros, y eso es muy bonito. En fin, la cuestión es que este pequeño texto, que es el ensayo, se llama sencillamente Hacia una nueva cartilla ético-político. Esto fue lo que hizo el filósofo Enrique Dussel. Y precisamente con el único interés de abundar un poco más sobre la cartilla de Alfonso Reyes, ¿sí? Esa cartilla moral.
Y esta cartilla se llama Hacia una nueva cartilla ético-político. ¿Por qué? Les explicaba al inicio que nosotros como ciudadanos, si vamos a ser servidores públicos, pues en su momento, pues tenemos que tener suficientemente la idea de no mentir, no robar y no engañar. Pero dentro de ello, el principio elemental, ¿no? Mandar obedeciendo. Entonces, para nosotros es muy importante que de ese mandar obedeciendo se utilice como ética. Y entonces la ética es lo que me va a orillar a tratar de buscar como profesional, como buen funcionario o buen servidor público, servirle bien a mi pueblo. Así debe de ser, ¿sí? O sea, no buscar la manera de servirse, sino de servirle al pueblo. Eso es lo que se busca. ¿Por qué queremos que se le sirva bien a Huauchinango? Porque Huauchinango no tiene industrias. Las pocas industrias son artesanales. Y las artesanías aquí, pues, hay una situación bastante difícil de querer integrarlos, ¿sí?, entre los propios, ¿sí?, artesanos. Pareciera pues que no se llevan bien y esa situación hace una no muy buena organización. Entonces es necesario que las autoridades municipales se aboquen a la tarea de integrarlos para hacer aquí una buena industria artesanal, ya que si la industria, la pequeña, la mediana, ¿sí?, o la grande, no pueden venir para acá a Huauchinango, porque si no, pues no vamos a crecer, no va a haber ese desarrollo que estamos esperando, va a costar muchos años. Vean ustedes a Chignahuapan, ¿sí?, o Zacatlán, ellos ya están escalando, tienen economías de escala, y ahí van, ¿no?, en ese caminar, todos en esa economía de escala, el que produce, el que distribuye, ¿sí?, el comercio que distribuye y el productor se llevan de la mano para poder saber qué es lo que quiere el ciudadano. Y eso es como vamos a caminar para que pueda crecer Huauchinango, ¿sí? Entonces, queridos amigos, pues en esta parte de la lectura, los funcionarios pues tienen mucho que ver, de acuerdo al planteamiento que hace Enrique Dussel. Dice aquí, los principios ético-políticos, conservar su vigor en el momento clásico o sostenible de un sistema político vigente, positivo, sino que inevitablemente, aunque dure siglos, como el imperio chino o romano, terminan por decaer en su decadencia. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa que Huauchinango dure 100, 200 o más años, pero algún día tiene que cambiar, tiene que crecer, tiene que desarrollarse, no tiene que mantenerse en esa triste pobreza, ¿sí?, en la que hay pobreza, hay crisis quizá en el campo, hay crisis en la cuestión industrial. Entonces, ¿qué se debe de hacer para ese fomento? No es el hecho de traer y inyectarle recursos por parte del municipio, sino invitar a las empresas que pudieran aquí, ¿sí?, instalarse. Si Huauchinango no reúne las condiciones de materias primas, etcétera, agua y terrenos para instalarse, pues eso se le debe de decir al pueblo, para que el pueblo esté enterado de cómo le va a costar mucho trabajo a Huauchinango crecer, ¿sí? Y si no es así, bueno, pues si tiene ya hay campo propicio para que venga la industria, es necesario que las autoridades municipales le hablen con claridad al pueblo, porque no solamente es el turismo lo único que nos va a dar ese margen de crecer. El turismo va creciendo de la mano si la industria, el campo y la industria crecen. Entonces es necesario el impulso, pero también aclarar verdades para que nuestros ciudadanos, aquellos que llegan aquí, ¿sí?, de fuera, puedan ellos iniciar algún negocio, si es que a eso vienen.
Entonces, entendiendo esto, en el corto plazo, las tres primeras transformaciones de las que hemos hablado en los parágrafos de esta cartilla, también llegan a su término, a su decadencia, a su momento en el que la dominación se adueña del sistema político, falto de capacidad para superar las injusticias que han devenido elementos corruptivos del sistema. Así la Nueva España de la época de los Borbones pasó a una primera transformación liderada por Miguel Hidalgo y Costilla. En esa etapa, los tres municipios éticos enunciados cobraron una fisonomía negativa, crítica y hasta destructora, ya que había que superar el orden colonial de la Nueva España para fundar un nuevo orden, el del Estado mexicano republicano, y no lo hicieron, no pudieron. Entonces, esta crítica que hace Enrique Dussel dice, debemos situarnos en ese caso, ¿sí?, no desde la normalidad de un orden político vigente, sino intentar pensar lo que enunciaba el filósofo Hermann Cohen cuando escribió: el método consiste en situarse en el lugar de los pobres, de las víctimas, y desde ahí intentar efectuar un diagnóstico de la patología del Estado. El que produce una injusticia no es solo sujeto de una injusticia, de un vicio subjetivamente, sino que correlativa y objetivamente produce en otros miembros de la comunidad un sufrimiento que lo constituye como víctima de su acción. Si el artesano sufre para poder, vamos a decir, crecer, pues el que distribuye el producto, pues es más, y el que lo consume también, porque lo consume, entonces es un producto que no le va a generar ninguna utilidad. Y así sencillamente se crean productos que a veces no te generan utilidad, ¿sí?, ni al que lo produce, ni al que lo distribuye, ni al que lo consume. ¿Por qué? Porque le dura poco, ¿sí?, ese privilegio de tener un objeto. Y dice así, oigan bien este párrafo porque está muy interesante. Si se considera la ética y la política desde la perspectiva de las víctimas, todo cobra un nuevo sentido. Por ejemplo, alguien que acumula enorme riqueza, oigan bien, alguien que acumula, y aquí en Huachinango hay uno que otro riquito de esos que acumula enorme riqueza, habiéndolo obtenido por el trabajo de los otros, ¿sí? Él llega, invierte y le vale gorro quien trabaje, ¿sí?, y se hace rico. Entonces, aunque no tenga conciencia, ni entienda cómo es que su riqueza se origina en la pobreza de otros. Ahora váyanse a la imaginación, ¿sí?, de ese hombre más rico, Carlos Slim de México. ¿De qué sirve que tengamos al hombre más rico de México si tenemos a un México con pobreza? De nada sirve. El único que come bien y vive bien es él. ¿Y el pueblo de México qué? Tiene que venir un presidente para luchar, ¿sí?, y decirle a él, a Carlos Slim, oye, ayúdanos. Ah, no, pues el señor no quiere soltar su dinero, que dinero del esfuerzo de la gente que trabaja para sus empresas. Entonces, dice aquí, causa la vida sufriente del pobre que se transforma en una vida que no vale la pena ser vivida. Es entonces responsable de la infelicidad de sus víctimas. Y en ese caso su proyecto como político, como representante político, ya ha abandonado los principios éticos como horizonte de sus acciones y el egoísmo y la avaricia ocupan un lugar. La política se transforma en una profesión lucrativa, ¿cómo ven? ¿Sí? En vez de una biopolítica en otro sentido que el que tiene para, ¿sí?, inaugurar la necrópolis. Las necrópolis son precisamente aquellas industrias o pueblos que están
padeciendo crisis política de manera constante. Y este municipio de Huauchinango pareciera que como que crece económicamente, pero no es cierto. No es cierto porque yo soy economista y puedo decirles que dentro de ello aquí no se goza, que hay muchas colonias que tienen cierta pobreza, hay muchas calles que están mal, ¿sí? Que se están empezando, ¿sí? A darles esa batalla. Muchas autoridades que estuvieron no hicieron nada, pero nada, ¿sí? Y eso al final, el que llega como presidente municipal le cuesta el doble de trabajo, porque precisamente no le quiere el gobierno del Estado o el gobierno federal autorizarles suficiente presupuesto para poder sacar adelante todos esos rezagos económicos que están ahí. Y cuesta mucho trabajo. Y entonces es algo muy interesante, queridos amigos, para que entendamos pues cuáles son los principios éticos. Y ahí está la clave del éxito, ¿sí? De poder entender cuál es el principio ético que nosotros, y cuál es el que plantea precisamente Enrique Dussel. Es decir, los principios éticos se transforman así en enunciados, casi en oraciones, casi te estoy diciendo qué es lo que estás padeciendo y cómo debes hacerle. Y en enunciados negativos contra la injusticia de la dominación de la siguiente manera: debemos demoler parcial, totalmente el orden vigente injusto. Hay que hacer un lado la injusticia, hay que volverse justos, porque hay que decirle la verdad a nuestro pueblo de qué se puede o no se puede hacer, y decirle a todo el mundo aquí en Huauchinango, para que sepan cómo está el campo, cómo está la ciudad, las zonas urbanas, cuántas industrias pequeñas o medianas hay, y cuánto aportan, y todo ese aporte a dónde va a dar, ese impuesto que se paga, a dónde va a dar. Y entonces es muy importante que la gente esté siempre ávida de información, ¿sí? Pero que esa información se les dé a través de cualquier medio, pero es importante hacerles llegar. Entonces, y esta transformación éticamente exigida debe efectuarse en los 3 niveles de los principios descritos, por el contenido en referencia a la negación de la vida, ya que produce víctimas que no pueden vivir por haber sido evadido el consenso por la exclusión de los más débiles y por la falta de factibilidad, ya que la mera existencia de las demuestra su ineficacia. Es de alguna manera una lucha por la destrucción del orden injusto vigente. Y esto que no se vuelva una situación, ¿sí?, de ver siempre hasta dónde yo tengo que ver, en qué parte como autoridad municipal, hasta dónde tengo que ver la pobreza en la que vive mi pueblo. Tengo que buscar ayuda, pero una ayuda también en la que ¿qué puede hacer mi pueblo como ayuda? Para que podamos no nada más pedir, porque no se trata nada más de pedir, se trata de ver hasta dónde es posible que nosotros como municipio podamos dar, y podamos dar en el campo y en la ciudad. ¿Qué se puede hacer? Es muy importante eso, lo que se pueda hacer para el trabajo en equipo, para el trabajo de todos. Pues bien, queridos amigos, vamos a otro espacio y regresamos lo más pronto con ustedes para seguirle dando lectura a esta cartilla, que es hacia una cartilla ético-político. No teníamos mucho para darles. Los tiempos eran difíciles y no se vendía demasiado. Recuerdo una vez que entró una señora mayor que parecía estar bastante malhumorada.
dio 4 panes, pero solo tenía dinero para 3. Pero mi madre hizo algo más. Me pidió que pusiera otros 2 panes en la bolsa de aquella señora. Poco después me enteré de que era una familia necesitada. La generosidad. Pásala. Hicimos lo correcto aquel día. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Ponte tus listones blancos, chetita de mis amores, que vamos a Huachinango, a la feria de las flores. Enciérrate las gallinas, echa la vaca al corral, olvida ya la cocina, que hoy nos vamos a pasear. Iremos a ver primero al Señor del Santo Entierro, patrono de este lugar, a ese santo milagroso, al que vela bondadoso por nuestra salud y hogar. Que repican las campanas, oyen hasta aquí los cohetes, el parque ya se engalana con serpentina y confeti. Póngase mi chata lista para llegar tempranito a la posesión bendita del Señor Santo Entierrito. Muy bien, amigos, pues nuevamente con ustedes, con el único interés de que, pues, invitarlos a que lean un buen libro. Este ensayo de Hacia una ética política de Enrique Dussel es un librazo, porque hace una buena crítica del servidor público, de aquel ciudadano común y corriente que en un momento dado no se dedicó a la política, pero de repente le interesó, ¿sí? Y pues se metió a un partido político y ahí empezó a caminar y pues llega a ser autoridad de su pueblo, presidente de una junta auxiliar o presidente municipal o un diputado local o un diputado federal, ¿sí? Porque no solamente los ricos de este país tienen ese derecho de poder ser, puede ser todo aquel que quiera, aquel ciudadano que vive en una colonia, ¿sí? Y que es muy chambeador y que además es muy honesto, ¿sí? Y que le gusta trabajar y organizar a su pueblo para el trabajo, pues qué bueno, porque esa es la gente que necesitamos, a alguien que nos mueva, a alguien que nos diga qué debemos hacer, porque a veces a nosotros no nos llega la lucidez, ¿sí? Para ver qué cosa vamos a hacer, nada más nos interesa ver que si podemos fregar al vecino, a alguien, ¿sí? Y estamos siempre tratando de hacer maldades. Entonces, continuando con esta tesis o este ensayo crítico, ¿sí? La cartilla ético-político, pues con ello pues podemos entender que es necesario que quien se quiera dedicar a la política, pues tiene que tener estos principios éticos. Vale la pena, ¿sí? No cuesta mucho trabajo su comprensión, pero si aquel político está pensando llegar para ver cuánto se puede llevar, pues ya. Eso era antes,
Ya no se puede pensar así, ¿sí? El que llega, el pueblo le paga un buen sueldo al presidente municipal, ¿sí? Y le paga un buen sueldo también a los regidores para que se pongan a trabajar. No se pusieron regidores nada más para que vengan a firmar, ¿sí? Cada 15 días y no hagan nada. Los regidores es un equipo de trabajo que tiene la autoridad municipal, ¿sí? El cabildo. Y ese cabildo tiene que apoyar a su presidente municipal, no dejarlo solo. Tienen que trabajar todos los regidores. Es necesario, ¿sí?, que hayan puesto regidores éticos, con principios, ¿sí?, que valgan la pena, que entiendan que no robar, no mentir, ¿sí?, y no engañar es muy necesario. Y eso es sencillamente lo que necesita el pueblo de Huauchinango. Buenos, ¿sí?, servidores públicos, que les sirvan. Y lo que dice Enrique Dussel es muy cierto. El primer principio crítico se anuncia ahora sí, dado que las víctimas del sistema en crisis no pueden vivir plenamente por la injusticia que sufren. Es necesario destruir en parte, ¿sí? Sería una transformación, y es la que se está llevando, la del segundo piso ahora con Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta. Tiene un trabajal tremendo, ¿sí? Y tenemos que ayudarle, cueste lo que cueste, y si en ese caminar pues, nos vamos, ni modo, es parte de la vida y la muerte, y en ese ciclo si nos toca irnos, pues bien idos. Entonces, como dice aquí, o radicalmente sería una revolución. La transformación pudiera interpretarse como una revolución porque es una revolución pacífica. El orden político que causa injustamente tales víctimas. Aquí nos estamos fijando de que hay un rezago de un pasado, de que en un sexenio pasado, como el sexenio que acaba de terminar, ¿sí?, no se pueden resolver todos los problemas acumulados. Es un rezago terrible, es un rezago que cualquiera que pudiera llegar como gobernante venía a ver qué se podía llevar más que resolver el problema. Y en esta llegada pues tuvimos afortunadamente un buen presidente. Y eso al final tiene sus resultados. La gente votó sin fraude, ¿sí? Fíjense bien a los ricos de este país, si quieren seguir gobernándolo, ¿sí?, tienen que hacerlo así. No tienen que comprar votos, no tienen que comprar necesidades, porque la situación se les va a complicar. Que sea por cuestiones de limpieza y de honestidad. Nuestra gente va a votar y fue a votar. Fueron a votar 36 millones de gentes. Y eso es bueno porque no tuvieron que comprar votos. Que están los programas sociales, bueno, eso es parte de algo moral, ¿sí?, que deben de fijarse los futuros gobernantes, que si tú le haces llegar apoyos al pueblo a través de programas sociales, ahí tienes tú, si quieres ser un futuro gobernante, tienes ahí gente que puede votar por ti si quieres ser un servidor público. Entonces pensemos en eso. La exigencia de la defensa y sobrevivencia de las víctimas justificará la lucha aún armada de nuestros héroes de la primera transformación. Está hablando de la época de la independencia, hasta llegar a eliminar, no siendo la finalidad de la acción del héroe, a los agresores. Los españoles que luchan para continuar la dominación que se instaló en la agresión perversa y genocida de la conquista y el colonialismo no tienen ningún principio ético que justifique su acción armada. Y por ello se trata de una guerra injusta. Mientras que si en nombre de la vida de las víctimas inocentes
se destruye la causa de la muerte, el colonialismo moderno que sufría Nueva España, por ejemplo, es ética y políticamente justificable, aunque todavía habrá que argumentar en favor de la oportunidad de hacerlo, es decir, de su factibilidad ética. Afirmar la vida de los oprimidos eventualmente exige destruir el orden político que los oprime. Así es. Entonces, queridos amigos, ¿a qué llegaron los conquistadores? Pues a asesinar a nuestra gente, vilmente, masacrándolos. Ahí está la masacre de Cholula, ¿sí? En 1818 o 19, cuando iba llegando Cortés a Tenochtitlán, la otra masacre de Tenochtitlán, ¿sí? Y la masacre que también hicieron en otros lados de manera escondida y que no dieron a conocer, y los malos tratos que daban los españoles a los pueblos originarios. Imagínense ustedes, ¿sí? Nosotros aquí no teníamos nada para guerrear, porque nunca estuvimos pensando en cómo combatir a otros pueblos. Fuimos conquistados, sometidos, y como consecuencia hubo un genocidio. Y entonces eso no se puede perdonar nunca, nunca. Todas las generaciones que vengan, ¿sí?, tienen que estar pensando en cómo se puede trabajar con esa, ¿sí?, trauma que nosotros llevamos. Tenemos que quitarnos esos traumas que son complejos de inferioridad, porque tenemos que trabajar por México, tenemos que hacer que este país crezca en beneficio de todos, sobre todo de los indígenas, que son los que han estado sufriendo por siglos. Les quitaron sus tierras y mataron a muchos. Y entonces ahí está esa lucha, y el criollo y el mestizo, ¿sí?, y todos esos extranjeros que están viviendo todavía en México, que lo piensen dos veces, ¿sí?, para que sigan haciendo patria si quieren ser realmente mexicanos. Así es, queridos amigos, pues vamos a otro espacio y regresamos para concluir nuestro programa. He viajado el mundo, pero siempre lo que extraño, no hay lugar como el hogar. Anhelo ver las caras de los que quiero más, no hay lugar como el hogar. Estoy a llegar, bien lo sabe el corazón, no hay lugar como el hogar. No hay lugar tan dulce como el hogar. Comparte el amor
nuevamente aquí con ustedes, queridos amigos, saludándolos, esperando que pues estén allá en casita, tranquilos y puedan pues absorber este programa que les pueda servir de algo, invitándolos, ya que puedan leerse un buen libro. ¿Sí? El placer de leer pues simplemente es con el ánimo de que ustedes puedan inducirse pues a leer un buen libro, el libro que quieran, de literatura general, de literatura que tenga que ver con el universo, o sencillamente pues algo de acá de México. Hay muchos escritores mexicanos, hay ensayos, hay libros de poesía, hay libros de cuentos, ¿sí? Todo eso que pueda a ustedes llamarle la atención. Y esto que hoy traemos precisamente es un ensayo. Sencillamente es un ensayo que vale la pena porque habla, ¿sí?, hacia una ética política. Y es hacia ello que Enrique Dussel, este filósofo argentino-mexicano, pues preocupado por ello, ¿no? Porque habemos muchas personas en este país, de los 130 millones, que se dedican a la actividad política. Pero algunos políticos han sido muy corruptos y como consecuencia pues le han sacado buen provecho, se han hecho millonarios, ahora son don fulano en las calles, ¿sí? Y siendo corruptos. Y hay mucha ciudadanía que pues hasta los saluda con cordialidad cuando fueron políticos corruptos. Ya no podemos tener ese tipo de políticos, como dice Enrique Dussel aquí en su ensayo. Sin embargo, bueno, pues todavía ahí vamos en ese proceso de buscar cómo educarlos. De esta manera, dice Enrique Dussel, en el segundo principio crítico, ¿sí?, se enuncia también negativamente. Ya ven que hubo un principio crítico que tiene que ver positivamente. Dice, las víctimas de la dominación, o sea, nuestros pueblos originarios son víctimas, pueblos indígenas, fueron víctimas de los españoles en la conquista. Entonces los habitantes de la Nueva España deben participar simétricamente para alcanzar un consenso suficiente racional. En el caso de la primera transformación, si se dieron cuenta, negando la legitimidad monárquica colonialista. La tuvimos que negar. O sea, el rey nunca vino a México. Y nunca vino a México porque era un cobarde. Y quedando inevitablemente en la ilegalidad con respecto de las leyes de los reinos de las Indias, injustas del orden antiguo, se fundaba de esta manera una nueva legitimidad que se sustentaba en el consenso de los oprimidos de los mexicanos. Eran súbditos de la corona española. Fue la condición necesaria de la posibilidad de la afirmación para la independencia del nuevo orden. Podía nacer así el México independiente. Entonces, ¿qué quiere decir, amigos? Que tiene 500 años que México está buscando el nuevo orden económico. Nos ha costado trabajo inducirlo o hacerse a la idea de que los que han estado gobernando hasta el 2018 no pudieron hacer ese nuevo orden. Fueron hombres entreguistas. Se entregaron al gobierno norteamericano. Tuvieron relaciones, sí, con muchos países. ¿De qué sirvió? Se hizo un tratado en el 94 de libre comercio, pero a favor de unos cuantos, no del pueblo de México. Y eso es sencillamente lo que ha llevado a una confrontación terrible. Dicho tratado tuvo que ser modificado y bastante aprisa tuvo que modificarse en el 2019
buscando sencillamente cómo encuadrar en ese ánimo de la participación entre Estados Unidos, Canadá y México, porque se quiere y se debe de hacer una región económica importante. Esa región económica tiene que caminar así como si fuéramos los grandes socios, sin fijarnos en ese pasado dependiente, porque siempre hemos dependido de los Estados Unidos, porque hemos tenido gobernantes que se arrastran, entreguistas, convenencieros. ¿A dónde están ahora esos gobernantes del pasado? En España. Huyeron de México. Es una desgracia ser así. Sin embargo, bueno, pues tenemos que buscar, ¿sí?, buenos gobernantes que le sirvan al país, que le sirvan a los ricos y le sirvan principalmente a los pobres, porque los ricos de este país no quieren hacer nada por los pobres. Y eso no se vale. Todos tenemos que entrarle, todos. Entonces, como dice aquí, igualmente el principio crítico de factibilidad obliga a participar y asumir la responsabilidad de ocuparse de la organización estratégica y táctica de la lucha para alcanzar el ejercicio del poder autónomo. Nosotros somos libres, nuestra patria es libre y no nos tienen por qué sojuzgar o someter. Y así tiene que ser, ¿sí? Tenemos que trabajar todos. Y en el tercer momento cronológico, Enrique Dussel aduce teóricamente, dice, el proceso político comienza a organizar la construcción del nuevo orden, ejerciendo, ¿sí?, de una nueva manera positiva los tres principios éticos ya enunciados. Es el tiempo más difícil y propiamente político en toda su complejidad, ya que hay que crear un orden más justo. Así debe ser, hay que crear un orden más justo, pero posible, aún revolucionario si fuera necesario y posible, pero intentar efectuar un orden perfecto es imposible. Esto, ¿sí?, es lo que sitúa a la extrema izquierda junto con la extrema derecha, pretendiendo ambos lo imposible, al querer realizar un orden soñado, perfecto, más allá de la condición humana. Pensemos en el caso de la revolución sandinista de Nicaragua, ¿sí?, que han querido destruirla desde hace más de 10 años en una guerra injusta, gestionada por los llamados contras. Y así, queridos amigos, de esos tres principios son muy necesarios, pues, no caer en ese juego viciado, en la que ese vicio que nos ha generado conveniencias personales. Yo lucho porque me interesa a ver cuánto me puedo ganar. No vengo yo aquí a esta estación de televisión para ver si quedo bien. No me interesa a mí quedar bien, ni tener ningún triunfo, ni nada por el estilo. Simple y sencillamente llamar su atención para que podamos leer un buen libro, invitarlos a la lectura. Y eso es lo que cuenta, ¿sí? Es un buen ejercicio que podemos hacerlo todos los días, queridos amigos. Y no es un delito, es parte de algo que deleita y que nos da margen a poder comprender un poco más lo que está pasando en mi país. Todo esto no es nada, no es solamente para México, para todo lo que nosotros y otros países puedan tener, porque Latinoamérica ha sido un continente que todavía sigue sufriendo y que hay muchos traidores, mucha gente que le gusta vivir bien a costa del pueblo. Qué desgracia pensar así. Sin embargo, bueno, pues en ese caminar que tenemos y que es parte de un esfuerzo en la que todos tenemos que colaborar de una o de otra manera
para que este país salga adelante, que este municipio de Huauchinango tiene que salir adelante, con sus productores del campo, con los productores de la ciudad, con todas aquellas pequeñas o medianas industrias que aquí se dedican a trabajar, que yo espero que lo hagan bien y que lo hagan mejor todavía para que Huauchinango crezca. Yo deseo que Huauchinango crezca económicamente, que no tengamos que estar dependiendo de un presupuesto que nos mande el gobierno del Estado, como lástima. ¿Cuánto aportamos nosotros para que Huauchinango crezca? ¿Cuánto aportan los ricos de este municipio? ¿Realmente aportan? Si no es así, pues háganlo, tomen conciencia y entendamos cuál es el compromiso que debe de hacerse. Pues bien, queridos amigos, ha sido un gusto saludarlos y a la vez desearles que la pasen muy bien, ¿sí? Y que tengamos la oportunidad de vernos dentro de 8 días. Muchas gracias.